Eh, ya, pónganse serios, si no, no ingresas, ¿ah? Muy bien. A ver, mira, hablamos de la reforma protestante. Muy bien. Ujú. Chicos, es una broma. ¿Qué pasa? Están modo su tutora de la semana pasada. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ustedes, es contagioso eso, ¿no? Muy bien. Ah, que se contagie el buen humor, pues, no el mal humor, ¿ya? Muy bien. Mm, ok, no me han conocido molesto, ¿ah? Muy bien. Ya, muy bien, empezamos, ¿ah? Ya, ¿puedo empezar o no? A ver, dime, ¿sí o no? Ya, muy bien, empezamos. Excelente. Ujú. Ok, muy bien, listo. Bueno, ya olvídate de tu ex, empezamos. Mira, cuando hablamos nosotros de la reforma protestante, ujú, estaríamos hablando de un movimiento religioso y político que se desarrolló en el siglo XVI, ¿ya? Y es un movimiento predominantemente burgués que enfrentó al clero católico, o sea, los miembros de la iglesia, y que también generó la ruptura de la unidad católica en Europa Occidental. Y si yo digo que generó la ruptura de la unidad católica, ¿eso qué significa, chicos? Eso significa que aparecieron nuevas iglesias, ¿sí o no? A ver, coméntame. ¿Surgieron nuevas iglesias o no? Muy bien, Cristian. Excelente, Vania. Muy bien, Karen. Sí, a esas iglesias que van a surgir se le va a llamar iglesias protestantes. Ahora, ten mucho cuidado porque estas iglesias todas van a ser independientes del papado de Italia. Van a ser autónomas, ¿ya? Muy bien, así es. Ya, muy bien. No se preocupen, chicos, por si acaso lo que les falta se lo voy a hacer llegar ya lo más pronto posible. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Sin renegar, por favor. ¿Ya? Muy bien. ¿No? Muy bien. Seguimos. Oye, dime, ¿hay antecedentes o no al movimiento protestante? Claro que sí. Un antecedente importante, por ejemplo, sería el cisma de Oriente. A ver, ¿recuerdas esto? Esto lo vimos hace casi 2, 3 semanas, casi un mes, ¿no? ¿Qué cosa es la reforma o el cisma de Oriente? A ver, ¿te acuerdas? Fue la división, la separación entre quiénes. Ahora no hablas, ¿no? Claro, pero para molestar sí, ¿no? Vamos, dime. Vamos, chicos, ayúdenme. En el cisma de Oriente, ¿qué pasó? Se dio dentro del Imperio Bizantino, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se separó qué iglesia? La iglesia cristiana. Dime, ¿qué iglesias nacieron? Muy bien, nació la Iglesia Católica y muy bien, Vania, claro, muy bien, Meili, nació la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa se crea dentro del Imperio Bizantino, no te olvides. Esa iglesia aparece dentro del Imperio Bizantino. ¿Y cuál es la sede de la Iglesia Ortodoxa entonces? ¿La capital de qué imperio? La capital del Imperio Bizantino, ¿qué ciudad? Oye, dime, ¿qué ciudad? Constantinopla, muy bien, Karen, excelente, excelente. Ahora, esa fue la primera división que hubo dentro de la iglesia cristiana. Ahora nos vamos a otro punto, el cisma de Occidente. Profe, esa no me la conocía. Mira, te voy a explicar. A ver, ¿cómo se llama aquella reunión donde se elige al nuevo papa? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama esa reunión donde se elige al nuevo papa? Muy bien, Karen. Excelente, Cristian. Muy bien, Angelina. Cónclave. Muy bien, Diana. Chicos, ¿y quiénes se reúnen en el cónclave? Muy bien, María. A ver. Muy bien, Yandel. ¿Quiénes se reúnen? Los cardenales. Normalmente, cuando se elegía un papa, todo papa hasta ese momento elegido era un papa italiano, ¿no? O también de otra nacionalidad podría haber sido, pero eh, no había ningún problema porque la sede de la iglesia seguía siendo Roma, pero de pronto se eligió un papa francés y este papa francés decidió convertir a la ciudad de Aviñón de Francia
en la sede de la Iglesia Católica. Obviamente quienes mostraron su rechazo, su oposición a esto, fueron los cardenales italianos. ¿Y qué hicieron los cardenales italianos? Hicieron un nuevo cónclave entre ellos y eligieron a un nuevo papa. Imagínate, ¿cuántos papas entonces existían en ese tiempo, muchachos? Sí, existían dos papas, imagínate. Muy bien, Karen, muy bien, Cristian, muy bien, Yandel, muy bien, Diana. Dos papas. Ujú. Sí, dos papas. Entonces, el cisma de Occidente es el periodo donde hubo una coexistencia de dos papas. ¿Y esto qué genera, o esto representa la división temporal del clero católico de Roma con el clero católico de Aviñón? Como el alumno Yandel, ya un sanmarquino por las protestas, lo había dicho, ¿no? Muy bien, excelente. Seguimos avanzando. Seguimos, muy bien. Todo un sanmarquino, muy bien. Seguimos avanzando, muchachos. ¿Qué más? También tenemos otro antecedente. No le digas, no le digas. Mira, el movimiento Wiclita. ¿Qué? Sí, el llamado movimiento de John Wycliffe. Y la pregunta es, muchachos, ¿quién fue John Wycliffe? A ver, ¿quién fue John Wycliffe? John Wycliffe fue un personaje que se encargó de criticar la corrupción del clero en Gran Bretaña. También criticó la autoridad del Papa, generó también una crítica fuerte por el enriquecimiento que se daba dentro de la iglesia, por el cobro de altos diezmos, por ejemplo, y decidió traducir la Biblia al inglés. Wycliffe tuvo muchos seguidores. A sus seguidores se le va a conocer como los lorardos. Por eso es que también se le llama movimiento Wycliffa o movimiento de los lorardos. Ujú. Sí, y también, claro, Pilar, él se atrevió a decir que el Papa era un anticristo, era el primer anticristo enviado a la tierra, imagínate. Al final la Santa Inquisición lo persiguió, lo capturó y acabaron con ellos. Lo sentenciaron a muerte en la hoguera. Hay otro personaje más que debemos tener en cuenta. Apúntalo, por favor. Se llama con V Savonarola. Savonarola. ¿Ya? Sí, así se llama, Savonarola. ¿Y sabes qué hizo Savonarola? Él inició una prédica en contra de la iglesia en la ciudad de Florencia. Profe, en Florencia, así es, en Florencia. Y terminó criticando, sí, él criticó la conducta no ética, la conducta no moral o amoral de los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque él señalaba de que los miembros de la iglesia lo que buscaban era lucrar. Él denunció entonces la corrupción de los miembros de la iglesia, no te olvides. Y por eso la Santa Inquisición también puso fin a Savonarola. Justo creo que en la pregunta número 1 de tu material te están preguntando acerca de él. Así que ya puedes, ¿no? Dar lectura rápida y decirme cuál es la clave de esa pregunta. Ujú. Bueno, mientras tanto, vamos a tener que hablar de otro personaje. Su nombre es Han Hus. Han Hus. Él va a iniciar también una crítica contra la iglesia desde la ciudad de Praga. Recuerda que Praga es la capital de República Checa. Durante el siglo XIV, Han Hus se va a encargar de traducir la Biblia al idioma checo. Y yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de traducción de la Biblia, ¿eso significa que la Biblia estaba en qué idioma? A ver, ¿qué idioma se encontraba la Biblia de ese tiempo? Muy bien, Vania, excelente. Muy bien, Karen. Muy bien, Daniela. Muy bien, Sasha, excelente. Muy bien, Silvia. Muy bien, Gabriela. Muy bien, Diana. Muy bien, María. Latín. ¿Y alguien sabe cómo se llama esa Biblia escrita en latín? ¿Qué nombre tiene la Biblia escrita en latín? Puros grillos, nada más escucho, muchachos. Se llama Vulgata, con V. Vulgata. Vulgata, no te olvides. ¿Ya? Vulgata. Ujú. Con V, Vulgata. ¿Ya? Listo. Es la Biblia en latín, escrita obviamente por los romanos,
Los romanos tomaron la Biblia, tradujeron la Biblia hebrea y la convirtieron al latín. Así es. Ujú. Muy bien. Anótalo, pues anótalo, Yandel. Así es. Siempre se aprende en un nuevo ciclo, se aprende algo más. Muy bien. Sí, así es, Silvia, exactamente como lo has escrito. Vulgata, así es. ¿Ya? Vulgata. Ujú. Ya. Bueno, ese es el idioma oficial, pues eso está en un idioma, debe ser alemán o ruso, Sasha. Pero bueno, seguimos avanzando. ¿Qué más? ¿Qué más hizo Hus? Hus también criticó la autoridad del Papa y también cuestionó la venta de objetos sagrados, supuestos objetos sagrados por parte de la Iglesia. A eso se le va a llamar también venta de simonías, ¿ya? Ok, es el griego, muy bien, excelente. Sí, ¿no? El griego, claro. Ujú. Oye, yo te hago una pregunta, chicos. Yo te hago una pregunta. ¿Y cómo termina la prédica de Hus? Ujú. Sí, Yandel, venta de cargos religiosos y también de objetos sagrados, ambos. Ambos son las simonías. Viene de Simón, porque Simón fue el primero que comenzó a vender cargos y objetos sagrados. Así es. Muy bien. Bueno, seguimos avanzando porque tenemos también el caso de cómo termina el movimiento de Hus. En el año 1415, recuerdo esto como si fuera ayer, se terminó desarrollando el llamado Concilio de Constanza. Profe, Concilio de Constanza. Sí, en ese concilio se definía también o se ponía fin al cisma de Occidente. Profe, ¿cómo fin al cisma de Occidente? Lo que pasa es que se estableció en el cisma de Occidente que no importaba la nacionalidad del Papa. Profe, ¿cómo que no importa la nacionalidad del Papa? El Papa podía ser de cualquier nacionalidad, pero la sede de la iglesia seguiría siendo la misma. Eso es lo que se establece, eso es lo que se establece en el Concilio de Constanza. Pero hay otra cosa más que se establece en el Concilio de Constanza. Profe, que en el Concilio de Constanza también lo invitan a Hus para poder definir, ¿no? que una especie de reconciliación o acuerdo entre sus ideas y las ideas de la Iglesia Católica. Al final esto fue una trampa, ¿sí? La Santa Inquisición lo capturó y lo condenó en juicio como hereje a la pena máxima, la hoguera, como nos ha puesto Tamaya ahí. Sí, Terry, fue condenado como hereje. Y miren esta imagen. En esta imagen se representa el momento en el que Hus sería condenado a muerte en la hoguera. Antes de morir, Hus le grita al Papa y le dice, acá está justo el texto, ¿no? ¿Para qué voy a decirles si ya está el texto acá, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí se entiende, ¿no, chicos? Ujú. Ya, ya, te repito, ya, ya, San Marquino, te repito, ya, muy bien. ¿Qué dice? Antes, gracias, Daniela. Hoy, le dice el Papa, hoy estás asando un ganso, pero de aquí a un siglo te toparás con un cisne que no podrás asar. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Hus dice, yo soy un ganso y de aquí a un siglo te toparás con un cisne que no podrás asar? ¿Qué significa? Que mis críticas ahora son débiles, pero de aquí a un siglo va a haber alguien que va a criticar con más fuerza a la iglesia y a quien tú no vas a poder detener. Eso es lo que le dice Bush. Y esto fue algo profético. ¿Por qué? Porque 102 años después de esto aparece Martín Lutero en Alemania y empieza el movimiento protestante en contra de la iglesia. Así es. Ujú. Muy bien. Claro, claro, Ángel. El Concilio de Constanza es una reunión de los altos miembros de la Iglesia para poner fin al cisma de Occidente. Y lo que se define es que el Papa puede ser de cualquier nacionalidad, pero la sede de la Iglesia va a seguir siendo la ciudad de Roma. Eso es lo que se establece. Pero también el Concilio de Constanza, en el Concilio de Constanza, a Hus lo terminan condenando a muerte en la hoguera. Así es.
Muy bien, hasta ahí, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Se entiende la clase hasta aquí? Sí. Muy bien. Cualquier duda, ya saben, consulten, ¿ya? Muy bien. Y ahora tenemos también otra causa. Profe, ¿otra? Sí. Hay otra causa más, muchachos. La otra causa viene a ser, o mejor dicho, vamos a hablar de las causas, y hay una causa muy importante. Hay un interés que tiene la burguesía de impulsar una reforma religiosa y también una reforma moral dentro de los miembros de la iglesia. eh, y obviamente esta reforma le va a ayudar a la iglesia a justificar su acumulación de riqueza o el fin lucrativo que tiene. O sea, lo que quiere en realidad la burguesía, porque la burguesía está detrás de toda la reforma protestante. La burguesía va a ser la clase que va a apoyar el movimiento protestante, por si acaso. Y la burguesía lo que quiere es quitarle no solamente poder a la iglesia, sino también justificar ante la iglesia la acumulación de excesivos bienes por parte de ellos. Así es. Y bueno, por otro lado también, otra causa viene a ser la corrupción del clero católico. Sí, el clero católico cometía mucha corrupción. Y esto se manifiesta a través de que, por ejemplo, el cobro de altos impuestos. Por ejemplo, el diezmo, salud, el cobro de diezmos. Ujú. ¿Qué son los diezmos, muchachos? ¿Te acuerdas? El diezmo era, claro, era un impuesto que era equivalente al 10% de los ingresos económicos de cada fiel. Y esos 10% se lo tenían que entregar a la iglesia. Muy bien, María, muy bien, Leslie, muy bien, Silvia, muy bien, Terry, excelente. También podríamos hablar del nepotismo. El nepotismo, profe, sí. ¿Qué es el nepotismo? Es la venta de qué? ¿De cargos? No, es la entrega de cargos religiosos a los miembros de la iglesia. Profe, no entiendo. Cuando nosotros hablamos de nepotismo, se puede entender con nepotismo como la ayuda que hace el Papa para poder entregarle cargos a allegados a él, personas de su familia, amigos, ¿no? Ujú. Sí, esto en la política también está prohibido. Por ejemplo, si alguien llega a ser, por ejemplo, alcalde de una ciudad, esa persona no puede ayudar a que los miembros de su familia o amigos puedan asumir cargos dentro de la municipalidad donde que él dirige. Eso está prohibido. Pero en el caso de la iglesia de estos años estaba prohibido, era un delito. Por ahí también me dicen, profe, y las simonías también, las simonías. Las simonías recuerda que era la venta de cargos eclesiásticos que se vendían al mejor postor. También esto estuvo asociado, como les dije, a la venta de objetos sagrados. Por ejemplo, adivina o dime, ¿qué crees que se vendía en ese tiempo? ¿Qué crees que vendían los miembros de la iglesia? Vendían astillas, que según ellos eran de la cruz donde murió Jesús. Imagínate, se vendían astillas, agua bendita, imagínate ese tipo de cosas. Pero, ¿cuál es la gota que terminó derramando el vaso, muchachos? Sin lugar a dudas, la venta de las indulgencias. La indulgencia era la absolución del pecado, es decir, tu pecador, tu pecadora, en ese tiempo eliminabas el pecado que habías cometido a través de la adquisición, a través de la compra de una indulgencia. Profe, de la compra de una indulgencia, así es, muchachos. Tú tenías que pagar una suma de dinero y adquirir tu indulgencia y tu alma quedaba libre de pecado. No solo bastaba la confesión o la penitencia, ¿no? Sino necesitabas comprar una indulgencia. Imagínate eso. Ujú. Claro, Pilar, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú no has comprado tu indulgencia ahora? Si tú mañana mueres, te vas al infierno. Así es. Ujú.
Claro, Diana, era para supuestamente salvar el alma del pecado. Era como comprar el boleto para que tu alma llegue al cielo, imagínate. Profe, y siempre se vendió indulgencias. En realidad, la venta de indulgencias se hizo antes de la Reforma, en el siglo XIII ya se vendía indulgencias. Pero era una venta no masiva, pues era una venta pequeña, ¿no? ¿Me entiendes? Las indulgencias existían, pero no era escandaloso. El Papa León X de ese tiempo comenzó a propagar la venta de indulgencia de forma masiva. Le dio autoridad a otros miembros de la iglesia en cada país de Europa, obispos y arzobispos también llevarían a cabo la venta de indulgencias. Pero la pregunta es, profe, ¿y para qué se vendían las indulgencias? ¿Para qué el Papa quería tanto dinero? Para poder construir la Basílica de San Pedro, el lugar donde hoy vive el Papa en el Vaticano. Eso se creó con el dinero de muchos fieles, imagínate. Así es. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esta venta de indulgencia? Ujú. Claro, buen dinero recaudaron. Si tú buscas en internet nada más la Basílica de San Pedro, fotografías de afuera y de adentro, te vas a dar cuenta cuánto dinero hubo. Ujú. Así es. Bueno, y déjame decirte que este año la Iglesia Católica, por cierto, casualidad, este año la Iglesia Católica ha otorgado indulgencias en el Perú. Ahora se otorgan cada 75 años, creo. Así es. Creo que cada 25. Antes era cada 75 años. Cada 25 años, así es. Ahora, no sé cómo se termine otorgando a las personas las indulgencias. La verdad, desconozco esa parte. Pero este año, hace como 2 meses, en la iglesia de las Nazarenas se otorgó indulgencias, así es. Ya, pero bueno, seguimos avanzando. Por otro lado, también es importante hablar de que otra causa de la reforma protestante fue la ambición sobre los cuantiosos bienes que tenía la Iglesia Católica. ¿Qué cosa tenía la iglesia? Tenía dinero, tenía tierras. Y la pregunta es, ¿quiénes ambicionaban esas tierras, esos bienes de la iglesia? La burguesía, pero también los señores feudales. Sí, también los señores feudales ambicionaban eso. Bueno, por otro lado, debemos también tener en cuenta que otra causa fue el fortalecimiento de las monarquías. Las monarquías se van a fortalecer y van a entrar en rivalidad con la Iglesia Católica. Esto no se va a dar, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, más bien, el monarca o el emperador va a apoyar al Papa a combatir el movimiento protestante. Pero ¿dónde sí se va a aplicar que el rey termine enfrentando a la Iglesia Católica? En Gran Bretaña, en Inglaterra, muchachos. Pero bueno, por otro lado también hay otra causa, la influencia de las ideas humanistas. Ujú. Las ideas de los humanistas van a influir mucho en la aplicación de las reformas, muchachos. ¿Tú te acuerdas de algún humanista importante? ¿Tú, por ejemplo, te acuerdas del diablo y el infierno que te conté la semana pasada? Eso formaba parte de la obra de qué? El de Cameron, ¿no? O de Cameron. ¿De quién era de Cameron? Dante era precursor del humanismo, ¿no? Claro, de Boccaccio, muy bien. ¿Sí te acuerdas, no? ¿Te acuerdas del diablo? ¿Sí? ¿Se acuerdan del diablo y del infierno, chicos? ¿Sí? Ok, muy bien, excelente, excelente. Muy bien. Algo que no olvidarás, ¿no? Muy bien, ya. Sigamos. Pero también las ideas del humanismo, ya, bueno, sí, entiendo, Pilar. ¿Sabes? Hay otro personaje que criticó con más fuerza a la iglesia. Su nombre era Erasmo de Rotterdam. Así es. María, ¿de verdad o estás exagerando, María? No, no te creo, de verdad. Estás exagerando. Sé sincera, por favor, ¿ah? Ah, ¿de verdad? Uy, entiendo. Pero ustedes me dijeron, siga, profe, siga, dijeron ustedes. Yo no iba a contar todo, pero bueno, ya. Muy bien. Discúlpame, María. Muy bien. No fue mi intención. ¿Ya? Quería que tengas un buen almuerzo. Bueno, ya. Bueno, seguimos avanzando. Ya, ahora vamos, sí, no hay que ser curiosos, aprendan de esa niña. Bueno, vamos ahora, miren por acá. Hablemos del luteranismo.
El luteranismo es un movimiento, sí, es un movimiento protestante, es el primero que surge y se llama luteranismo en honor a este hombre, Martín Lutero. Sí, ujú, así es. Entiendo, María. Muy bien. Sí, Martín Lutero. Oye, yo te hago una pregunta. Si te digo que Lutero es el iniciador del movimiento protestante, ¿Lutero fue ateo? ¿Lutero fue alejado de la iglesia? ¿Fue un laico, o sea, una persona alejada de la iglesia, tú crees? No, más bien Lutero fue un sacerdote de la de la orden agustina. Y Lutero publicó sus 95 tesis. 95, sí, publicó sus 95 tesis en contra de la venta de las indulgencias. Lo que pasa es que Lutero, ujú, eh, no, ese fue Enrique VIII. Sí, ese fue Enrique VIII, María. Bueno, Martín Lutero, en primer lugar, ¿sabe cómo se hizo el Lutero sacerdote? Bueno, cuenta la historia de que Lutero había sido enviado por su madre a llevar herramientas a su padre, que era minero, y de pronto en el bosque está cruzando a caballo y de pronto una tormenta inicia, su caballo relincha, él cae al suelo, los rayos están siendo atraídos por por las herramientas de metal que él tiene pegado a su cuerpo, y en eso él le dice, Virgen María, si me salvas, me hago sacerdote. ¿Y qué crees? Se salvó, se hizo sacerdote. Así es. Y Lutero, cuando empezó a ver que se vendían indulgencias en Alemania, decidió viajar a Roma a denunciar esto ante el Papa. Pero cuando llegó a a la sede de Roma, vio cómo se estaba construyendo la Basílica de San Pedro en ese tiempo. Y Lutero vio cómo hacía negocio, se recaudaba dinero de múltiples formas por parte de la iglesia en Roma. Y de pronto están haciendo cola las personas para hablar con el Papa. Y una mujer que está delante de Lutero le dice, Señor, ¿no quiere mis servicios sexuales? Y Lutero le dice, mujer, ¿qué? ¿No ve mi hábito? Soy sacerdote. Y la mujer le dice, por eso, ustedes pagan mejor. ¿Qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que en ese tiempo no se cumplía, o los sacerdotes, al menos en Roma, no todos, pero gran mayoría de ellos no cumplían qué cosa, la castidad, el celibato. ¿Sabes cómo se llama a eso? ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama nicolaísmo. El nicolaísmo significa no cumplir con qué, con el celibato, así es. Ujú, claro, y Lutero, ¿sabe lo que hizo? Sacó unas monedas de su bolsillo. Profe, ¿y se llevó a la mujer? No, pues no. Lutero le dijo a la mujer, tome, pero primero explíqueme, ¿por qué usted se prostituye? Si es joven, ¿por qué no puede conseguir dinero de otra forma? ¿Y sabe lo que le respondió la mujer? Esta es la forma más rápida de conseguir dinero. Necesito dinero para poder comprar las indulgencias para mis dos menores hijos. Imagínate. Una mujer había llegado a prostituirse, pero para comprar indulgencias, ni siquiera para ella. Obviamente, cuando Lutero llegó ante la presencia del Papa, Lutero le dice, vengo a denunciar la venta de indulgencias y me he dado cuenta que usted es el promotor de esta venta de indulgencias, ¿no? Y el Papa le dice, bájame la voz, sacerdote. ¿No ves que estás ante la máxima autoridad de la Iglesia Católica? Y Lutero le dice, usted no es ninguna autoridad aquí. La única autoridad es Dios. ¿Por qué tú te crees superior a mí aquí delante, en la casa de Dios, si Dios ha dicho que ante Él todos somos iguales? Lutero con esto inició su rechazo a la autoridad papal. Luego Lutero volvió a Alemania y en 1917 terminó publicando sus 95 tesis. Ahí vemos una imagen, mira, en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Con esto había dado inicio a la reforma protestante. Después de esto, el 3 de enero de 1521, el Papa León X terminó excomulgando a Lutero. ¿Sí? Por sus ataques contra la iglesia, Lutero recibió una bula de excomunión. La excomunión significa quitarle a una persona, ¿qué cosa? Sus sacramentos. Ujú. Y Lutero lo que hizo es quemar la bula delante de sus seguidores. Y le dice a sus seguidores, ¿saben por qué el Papa está excomulgándome? Porque el Papa me tiene miedo.
El Papa le tiene miedo, ¿sí? El Papa nos tiene miedo y por eso el Papa me ha excomulgado a mí. Eso hizo que la prédica de Lutero calce con más fuerza en mucha mayor cantidad de personas. ¿Qué crees? En 1521, ese mismo año, meses después, el emperador convoca a la Dieta de Worms. En la ciudad de Worms, el emperador convoca a Lutero y le dice, el Papa también estaba presente y le piden a Lutero que se retracte. Y Lutero se niega a retractarse, muchachos. ¿Y qué crees? El emperador Carlos V terminó condenando a Lutero por no haberse retractado. Y es más, Lutero logró escapar. El emperador Carlos V ordenó a sus guardias capturarlo. Pero ¿sabes quiénes defendieron a Lutero? Los señores feudales. La nobleza feudal del norte de Alemania defendió a Lutero. Así es. Y Federico de Sajonia se va a convertir en su principal protector. Pero años después de esto, en el año de 1526, ojo, ojo, en el año de 1526, muchachos, ¿ah? El emperador va a establecer libertad de culto en los feudos. ¿Qué significa? Que en cada feudo las personas son libres de elegir su religión. ¿Eso qué facilitó? Facilitó la difusión del luteranismo. ¿Por qué? Porque los señores feudales, muchos de ellos apoyaban las ideas de Lutero. Entonces, ¿qué hicieron los señores feudales? Establecieron que dentro de su feudo, sus súbditos, sus súbditos seguirían las ideas del luteranismo. Eso hizo que el luteranismo se expanda. Entonces, para poder evitar la expansión masiva del luteranismo, el emperador convocó en 1529 a la segunda dieta de Espira. En esta segunda dieta, los luteranos protestaron ante el emperador. ¿Por qué? Porque el emperador prohibió la propagación de su doctrina, prohibió la expansión del luteranismo. Y por eso es que los luteranos protestaron contra el emperador. A partir de ese momento, los luteranos también pasarían a ser llamados protestantes. Luego de esto se llevó a cabo la dieta de Augsburgo. Profe, dieta de Augsburgo, sí. En esta dieta, Lutero fue invitado a una reunión para poder llegar a una conciliación. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Uno de los alumnos de Lutero decidió asistir a Augsburgo. Fue Felipe de Melanchthon. Y él se negó a retractarse. Él presentó los principios luteranos y se negó a retractar. ¿Y saben qué pasó, no? A Guillermo de Melanchthon lo van a condenar a qué? Lo van a condenar a muerte, muchachos. Si Lutero hubiera ido, imagínate lo que le hubiera pasado. Pero siempre hay alumnos que se sacrifican por su maestro, ¿no? Yo sé que aquí también hay, ¿verdad? ¿Verdad, Yandel? Ujú. Muy bien. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Ujú. Muy bien. Ya, muy bien. Seguimos, seguimos. ¿Verdad, Daniela? Sí, muy bien. Ya, ok, Yandel, muy bien. Seguimos. Recuerda, los nobles feudales se volvieron luteranos. ¿Por qué sentido? ¿Qué cosa motivó a los señores feudales a volverse seguidores de Lutero? Ellos ambicionaban, ¿qué cosa? Las tierras de la iglesia. Lo que pasa es que Lutero había planteado que es necesario acabar con la corrupción en la iglesia y mientras los miembros de la iglesia tengan propiedades, tengan tierras, la tentación por la avaricia, la corrupción va a continuar. Es por eso que es necesario quitarle las tierras a la iglesia. ¿Y sabes lo que plantea? La secularización de las tierras de la iglesia. ¿Qué significa? Quitarle la tierra a la iglesia y repartirlas a las personas que sigan la fe católica de buena manera, la fe cristiana de buena manera. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Esto motivó a los señores feudales a ayudar a Lutero, a apoyarlo.
Y también recuerda que los señores feudales tenían otro interés, reducir el poder o limitar el poder del emperador Carlos V. Recuerda que detrás de los enfrentamientos religiosos también hay enfrentamientos militares. ¿Y qué crees, muchachos? Durante este contexto se dieron guerras religiosas, se dieron enfrentamientos religiosos. ¿Entre quiénes? Entre la Liga de Nuremberg, que es una liga conformada por católicos, y la Liga de Esmalcalda, que es una liga que está conformada por luteranos. No te olvides de eso. Carlos V, sí, Carlos V apoyó a los católicos, o sea, apoyó a la Liga de Nuremberg, mientras que el Estado de Francia apoyó a los luteranos. Así es. Al final, la guerra va a continuar por muchos años. Mientras tanto, tenemos que hablar también de Thomas Munzer. Thomas Munzer, muchachos, fue el líder de un grupo conocido con el nombre de los Anabaptistas. ¿Anabaptistas? Sí, los anabaptistas lideraron rebeliones campesinas de carácter antifeudal. Enfrentaron a señores feudales, asesinaron a varios de ellos, pero al final serían derrotados. Lutero se opuso a este movimiento radical de los anabaptistas. Lutero condenó esto. Lutero dijo, yo no conozco a los anabaptistas ni tampoco apoyo esto. Bueno, al final Lutero muere y varios años después de la muerte de Lutero, en 1555, se terminó firmando la paz de Augsburgo. Ujú. Donde el emperador, al darse cuenta que era imposible vencer a los luteranos de su liga Esmalcalda, ¿qué es lo que hizo? Otorgó la libertad religiosa a todos los príncipes alemanes. Ujú. Y aceptó incluso la secularización de las tierras de la iglesia. ¿Qué significa? Que aceptó que las tierras de la iglesia tienen que ser que arrebatadas, tienen que ser apropiadas, expropiadas por parte de quién? Del Estado. Así es. Bueno, ¿cómo se va a llamar la iglesia entonces que ha nacido en Alemania? Iglesia luterana. Ahora, ¿hay principios? Sí. Por ejemplo, ¿saben cuál es uno de los principios que tuvo Lutero? Para Lutero la salvación del alma solo se lograba a través de la fe. La fe era el único medio de salvación, no las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Las buenas obras significan, por ejemplo, ir a misa, pagar tu diezmo, comprar tu indulgencia, ¿ya? Pero Lutero decía, no, la única fuente de salvación es la fe. Por eso Lutero sabe lo que recomendaba a sus seguidores, que pequen. Sí, peca, peca fuerte, le decía, pero cree en Dios aún más fuerte. Así cometas un pecado, si tienes fe en Dios, Dios te perdonará. No hay, no hay otra fuente de salvación, solamente la fe en Dios. Bueno, chicos, si quieren saber qué otros principios más plantea el luteranismo, esto lo veremos, esto lo veremos, la próxima, ¿qué? La próxima semana. No, de acá a una hora, muchachos, tienen su hora de almuerzo. Muy bien, ya, muy bien. Acá me he desconcentrado con eso, muy bien. Ya, seguimos avanzando, muy bien. No, siempre te das cuenta cómo cambia, ¿no? Cómo cambia. Ya, muy bien, empezamos. Empezamos. Bueno, habíamos estado viendo nosotros los antecedentes del movimiento protestante, habíamos visto también los motivos que llevaron a cabo el desarrollo de esta crisis, ¿no? Y también hablamos del luteranismo, ¿no? Y cómo había surgido, cómo Lutero había logrado formar una alianza con los príncipes alemanes y nos habíamos quedado en los principios del luteranismo. Habíamos dicho que para Lutero, recuerden que la única fuente de fe, ¿no? La única fuente de salvación era la fe, ¿verdad? Eso es lo que decía. Ahora, por otro lado, también debemos tener en cuenta otro punto. Lutero señalaba de que había una fuente de fe, y esta era la Biblia. Y obviamente Lutero señalaba de que las personas deberían tener el derecho
a interpretar libremente la Biblia. Pero también se establecía que para poder interpretar la Biblia de forma libre, esta tenía que ser traducida a otras lenguas. Otro punto que también es importante es sobre los sacramentos. Para Lutero, ¿cuántos sacramentos eran válidos? Lutero señalaba que de los 7 sacramentos, solo dos eran verdaderos, el bautismo y la Eucaristía. Muy bien, profe, bautismo y Eucaristía, así es. Ujú. O la primera comunión, porque son los sacramentos que Jesús había practicado en vida. Ujú. Señalaba también de que los demás sacramentos solo fueron creados con un fin lucrativo. Es decir, los miembros de la iglesia, ¿no? Cobraban una suma de dinero por cada sacramento que una persona quisiera, ¿no? Tomar o realizar. Ahora, por otro lado también recuerda que Lutero no acepta la transustanciación del pan y el vino. ¿Qué es eso, profe? Hay un momento en la comunión, muchachos, en donde el sacerdote señala, ¿no? De que este pan que será entregado a todos ustedes representa el cuerpo de Cristo, pero también señala, ¿no? De que el vino representa la sangre de Cristo. Lo que hace el sacerdote es recrear lo que Jesús hizo en la última cena. Ujú. Pero Lutero en ningún momento aceptó la idea de que el pan represente el cuerpo de Cristo y la sangre el vino. Por otro lado, a eso se llama transustanciación y Lutero nunca aceptó eso. Ahora, por otro lado, también recuerda que para Lutero no debe existir jerarquías eclesiásticas. ¿De acuerdo? Es que incluso negó la autoridad del Papa. Ujú. Entonces, para Lutero no debe existir o no existe las autoridades eclesiásticas. Por otro lado, también Lutero rechazó el culto a la Virgen María y a los santos. Así es. Y también rechazó la presencia de imágenes, así como también el celibato. Recuerden que el celibato viene a ser la castidad, ¿ya? Para, para Lutero, la castidad simplemente era una forma de cómo la iglesia lograba obtener mayores beneficios económicos. Ujú. Eh, claro, Yandel, yo te hago una pregunta. Yandel, si tú fueras católico y te casas y junto a tu esposa sigues cumpliendo, ¿no? Las normas de la Iglesia Católica e incluso tus hijos les enseñas esto, tú cuando llegues a morir, ¿a dónde te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Claro, obvio, al cielo. Entonces, ¿por qué un miembro de la Iglesia, ¿no? Al casarse o al tener hijos, está cometiendo un pecado grave y no va a ir al cielo? Eso es lo que Lutero decía, ¿no? Lutero decía, ¿no? El verdadero motivo por el que la iglesia ha promovido el celibato viene a ser porque ellos ¿qué quieren? Ellos quieren que cuando nosotros lleguemos a fallecer, todo el dinero que hemos acumulado, toda la fortuna que hemos acumulado en vida, al final la iglesia se va a quedar con esto. A ver. Ujú. Muy bien, Yanel. A ver. Supuestamente era porque se entregan totalmente a Dios. Bueno, claro, ¿no? Eso es lo que la iglesia decía, ¿no? Calvino decía que todo esto había sido creado para que la iglesia acumule más bienes, más riquezas. Así es. Y bueno, también Lutero rechazó la presencia de imágenes, rechazó el culto a la Virgen María y a los santos, ujú, señalando que al único que podían rendir culto es a Dios. Ahora, el movimiento de Lutero influenció en otro personaje llamado Juan Calvino. Calvino era un teólogo francés y Calvino
huyó de Francia, sí, escapó de Francia, llegó a establecerse en Ginebra, Suiza, lugar donde impulsó la reforma protestante. Aquí tenemos justamente la imagen de Calvino. Ujú. Ahora, recuerda que las ideas protestantes de Calvino son plasmadas dentro de un libro. El libro se conoce como La institución de la religión cristiana. Ese es el texto. Ahora, tengan mucho cuidado. No vayas a pensar lo siguiente. No vayas a pensar que estos principios del luteranismo o estas ideas que tuvo Lutero se plasmaron en las 95 tesis. ¿Ya? No vayas a pensar eso. Las 95 tesis contenían otra cosa. Las 95 tesis eran 95 formas la cual la iglesia debería reformarse, ¿no? Ahora, todos estos principios del luteranismo, Lutero los fue desarrollando tiempo después. Ahora, por otro lado, también hay que tener en cuenta que Juan Calvino compartió todos los principios del luteranismo, pero además de eso agregó la idea de la predestinación de la salvación del alma. Profe, ¿qué significa eso? Que Dios ha trazado el destino de nuestra alma desde antes de nacer. Dios ha trazado para muchos la salvación del alma, para otros ha trazado la condenación. Pero la gran pregunta de los seguidores de Calvino era, Calvino, ¿y cómo sabremos nosotros si nuestra alma está predestinada a la salvación o al castigo eterno? ¿Qué creen que decía Calvino? ¿Qué cree que decía Calvino? Calvino decía, la salvación o la predestinación de la salvación de tu alma está muy ligado a la ética del trabajo y del lucro. Profe, en español, Calvino decía que si tú o si una persona, ¿no? derrocha su dinero, malgasta su dinero, vive en miseria, pobreza o malgasta su dinero, su alma no está destinado o no está predestinado a la salvación, sino a una condenación. Pero si tú en esta vida prosperas económicamente, ese es un indicio de que tu alma está destinada a la salvación. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué crees que hicieron los seguidores de Calvino? Para poder llegar a obtener la salvación divina, muchos de ellos vivieron una vida con ética, con un trabajo arduo, y muchos se convirtieron en comerciantes y empresarios. Entonces podemos decir que esta idea de Calvino, sí, esta idea de Calvino está relacionada a qué, muchachos. A ver, a ver, a ver. Aquí está relacionada al feudalismo, al capitalismo o al esclavismo. Claro, al capitalismo. Por eso que gracias a las ideas de Calvino, salud, gracias a las ideas de Calvino, el capitalismo se terminó difundiendo con fuerza, tanto en Francia como en Suiza. Ahora, por otro lado, también recuerden que Calvino estableció un gobierno teocrático desde la ciudad de Ginebra y para eso creó una institución que le sirvió para combatir las ideas católicas, las ideas cristianas. Y a eso se le conoce como el consistorio. El consistorio se parece mucho al Tribunal de la Santa Inquisición. Por otro lado, también Calvino, desde la ciudad de Ginebra, dirigió toda su reforma protestante. Entonces, si te preguntan a ti cuál fue el centro de las ideas protestantes durante el siglo XVI, tu respuesta tiene que ser Ginebra. Ginebra fue el centro del movimiento protestante y fue también el centro de las ideas calvinistas. Bueno, por otro lado, también es importante, muchachos, señalar que los seguidores de Calvino van tomando distintas denominaciones.
Por ejemplo, en Suiza se le va a llamar calvinista, pero en Francia a los seguidores de Calvino se le va a dar el nombre de hugonotes. Hugonotes. Ahora, por otro lado, es importante también hablar del anglicanismo. Profe, ¿qué es eso? El anglicanismo es una religión protestante, una iglesia protestante que se va a desarrollar en Gran Bretaña, en Inglaterra, de la mano de un personaje. Este es el monarca inglés, Enrique VIII. Ujú. Profe, una pregunta, ¿y quiénes son esas mujeres? Esas mujeres vienen a ser sus esposas. Sí, Yandel, hay un edicto, el edicto de Nantes, que lo firma el rey Carlos IV, el primer rey Borbón de Francia. Y el edicto de Nantes que da él establece tolerancia religiosa. Así es. Sí, Sasha, 6 esposas. Así es. 6 esposas. Ujú. Sí. Primero se casa con Catalina de Aragón, que era la hermana de Carlos I. ¿Ya? Sí, la hermana de Carlos I de España, el rey de España. Eh, ya, y luego, bueno, él siempre quiso un hijo varón que lo suceda en el trono, pero como su esposa, pero como su esposa, siento un dolor profundo, pero no es mío, es un dolor de otra persona. Bueno, bueno, seguimos avanzando, muchachos. Ujú. Ya, Sasha, muy bien. Ya, ¿para qué acepta? Muy bien, listo, muy bien. Ya, se pasaron, muy bien. Eh, bueno, al final, como su esposa Catalina no le dio el hijo varón que él necesitaba para su sucesión dinástica, ¿qué hizo? Decidió pedirle al Papa Clemente VII que anule su matrimonio. Agarín es la traducción, por si acaso, ¿ah? Es la traducción. Así es, en el inglés. Ajá, así es. Muy bien, muy bien. No, 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 no es divorcio, no existe en la iglesia la idea del divorcio, muchachos. ¿Ya? ¿Ya? Pero bueno, el Papa Clemente VII le dijo, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. El matrimonio es indisoluble. Y bueno, al final, él dijo, de todas maneras me voy a separar de la iglesia y fundó su propia iglesia, imagínate. O sea que tomó como pretexto la negativa del Papa a anular su matrimonio. No, está mal, no es divorcio, ¿no? No viene a ser divorcio. En la Iglesia Católica no se acepta la idea del divorcio. Esa es una parte legal y todavía no existe tampoco leyes que avalan el divorcio. Es nulidad del matrimonio, ¿no? O anulabilidad, ¿ya? Ujú. Bueno, al final, ¿qué hizo él? Se separó de su esposa y luego contrajo nupcias con su sobrina. Cuídense de las sobrinas. Sí, su sobrina Ana Bolevna. Sí, y le dijo, tío, si tú anulas tu matrimonio con mi tía, yo te doy el hijo varón que tanto deseas. Imagínate. Y tuvieron una hija. Ambos tuvieron una hija, tío y sobrina, sí. Se llamaba Isabel, Isabel I, imagínate. Esta reina que va a ser llamada la Virgen después. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? Muy bien. Ah, es que es una película. A ver, muy bien, ya. Al final, ¿qué crees que pasó? ¿Cómo que le dice hija o sobrina? ¿Cómo? No entiendo, Sasha, muy bien, pero bueno, ya bueno. Es un buen punto, ¿no? Pero bueno, era su sobrina, su esposa. Será muy buen punto, ¿ah? Muy bien. Ya, ahora, al final, muchachos, ¿qué pasó? Se casó otras 4 veces más hasta que llegó a tener su heredero, ¿no? Un Eduardo. Así es. A su sobrina la decapitó porque no cumplió su palabra, pues. Así es, ¿no?
cosas que pasan, cosas que pasan. Y bueno, recuerden que esto fue el pretexto solo para fundar su iglesia, la iglesia anglicana. Para eso hay un documento que él utiliza, el acta de supremacía. Aquí está, miren, el acta de supremacía. ¿Y quién era el jefe o quién es el jefe de la iglesia anglicana aquí? El propio rey. Así es. Y el monarca lo que hace es apropiar o se apropia de todos los bienes que tenía la iglesia católica. En realidad lo que él buscaba era eso, ¿no? Era quedarse con todos los bienes, concentrar el cobro de diezmos hacia él y no hacia el Papa. Bueno, al final hay que tener en cuenta que a su muerte asume el reinado su hijo, Enrique, quien ordenaría decapitar a Tomás Moro. ¿Te acuerdas? El escritor de la obra Utopía. Ujú. Todo por oponerse, todo por oponerse a su reinado. Oye, ¿y quién era el hijo de Enrique entonces? ¿Sintieron algo, chicos? A ver, no, nada. ¿Seguro? No, 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 no. ¿No? ¿Nada? Muy bien, ok, ok. No, no sé, de repente, pues. No, 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 nada, Daniela, no te preocupes, no pasa nada. Aviso falso, aviso falso, muy bien. Ujú. Ya, 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 cálmate, muy bien. Ya, ya, seguimos avanzando. Oye, al final muere Enrique VIII y asume el gobierno su hijo, pues Eduardo VI, quien terminó, ujú, quedó traumado. ¿Quién quedó traumado? ¿Quién? Yo, tranquilo, yo, si tú supieras quién dijo aquí temblor. Ujú. Ya, muy bien. Seguimos avanzando. Ya. Ah, ya, tú muy bien, me entiendo. Muy bien, ya. Si tú supieras, ¿no? Muy bien. Ahora va a decir seguro, hombres, muy bien, ya. A ver, vamos a ver, muchachos. Ya, tranquilos, no pasa nada, ya, tranquilo. Ujú. Ya. Muy bien, tranquilo, tranquilo, Yandel. No lo conviertas, por favor, no, 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 no difundas. Muy bien. Ya, ahora vamos a hablar de la reina. La reina, ¿cómo se llama? María I, ¿no? ¿Quién es María I? Fue la primera hija de Enrique VIII. Y como ella se había criado con su madre en España, y España es el país más católico de ese tiempo, ¿qué hizo? Al asumir el trono inglés, restableció el catolicismo y persiguió a los anglicanos. Por eso que los anglicanos, ujú. Ya, muy bien. Bueno, es importante, muchachos, señalar que los anglicanos llamaron a María como la sanguinaria. Así es. Bueno, luego María muere después de muchos años de haberse casado con con su primo, Felipe II, y quien asume el trono inglés va a ser su media hermana, Isabel I, la apodada Reina Virgen. Ujú. Bueno, en realidad decía que era virgen, ¿no? No era virgen, pero bueno, nadie podía negar la virginidad de ella porque, a pesar que había muchos amantes, ¿ya? Profe, ¿por qué? Porque ella ordenó aplicar el castigo de la pera para todo aquel que negase su virginidad. Profe, ¿y qué es la pera? La pera era un castigo de la Santa Inquisición que se le aplicaba, bueno, que Isabel aplicaba a los varones. Era un objeto de metal muy parecido a una botella, tenía la forma de pera, y el verdugo, ¿qué es lo que hacía? Al varón introducía esto por el ano y a la mujer por la vagina. Una vez dentro, el verdugo, ¿qué es lo que hacía? Abría la pera, ¿sí? Gracias a Ariel por la ilustración de la pera. Muy bien. Abría, ahí ves, abierta la pera, ¿no? Abría la pera y habían púas. Esas púas rasgaban parte de la piel de la persona y la persona moría desangrada. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Isabel primero fue virgen? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? He traído una pera por acá. Habla. ¿Sí o no? Muy bien, excelente. Así es. Así es. El problema fue que ujú, el problema es, el problema es, ujú,
que a la muerte de Isabel I, su familia perdió el trono. Y bueno, Isabel I que se había criado con su padre, así que restableció el anglicanismo. Ahora hay que tener en cuenta que el anglicanismo adoptó tanto las ideas, eh, todas las ideas calvinistas, y bueno, también adoptó la organización eclesiástica del catolicismo. Con el tiempo los anglicanos también fueron llegando a América. Pero bueno, ahora hablemos de otro personaje. Vamos a hablar de un tema distinto, que es un tema que en realidad está ligado al tema anterior. Y bueno, si la iglesia recibió críticas, la iglesia se defendió, así es, la iglesia se defendió y se impulsó algo que se conoce como la contrarreforma. Profe, la contrarreforma, sí, en el siglo XVI, en el siglo XVI se promueve esto. También se le conoce como la Reforma Católica. ¿Qué significa esto de contrarreforma? Es un movimiento de reacción de la Iglesia Católica frente al avance del movimiento protestante en pleno siglo XVI. Ahora, es importante también señalar lo siguiente. Es importante señalar quién promueve la contrarreforma. Obviamente, los papas. Hay un papa que es muy importante y está vinculado a esto, se llama Paulo III. Y hubo un emperador que apoyó al papa a promover la contrarreforma. Estamos hablando de Felipe II de España. Ahora, cuando hablamos nosotros del Concilio de Trento, Trento en realidad es una ciudad en Italia. Este concilio, convocado en el año de 1545 y que tuvo una expansión o una duración hasta 1563, y aquí tenemos una imagen que ilustra este concilio, reunió a los altos mandos de la Iglesia Católica con el objetivo de reorganizar la Iglesia y defender los dogmas y las normas y las reglas, rechazando con fuerza el protestantismo. Hay que tener en cuenta también otro punto, que la contrarreforma reafirmó puntos centrales de los dogmas y reglas católicas. Por ejemplo, una de las cosas que se toma en cuenta en el Concilio de Trento es que la salvación se logra a través de la fe y de las buenas obras, no únicamente a través de la fe. La fe y las buenas obras. Profe, ¿qué es una buena obra? Ya sabes, ¿no? Por ejemplo, comprar una indulgencia, realizar tus sacramentos, pagar tus diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, también se reafirmó la autoridad suprema de la Iglesia en manos del Papa, que representa al Dios Jehová o Yahvé. Ahora hay que tener también en cuenta otra cosa. Ujú. Por otro lado, también se establece la jerarquía eclesiástica. ¿Qué significa eso? Que van a existir miembros de la iglesia, pero todos van a tener distinta jerarquía. Por otro lado, también se establece que las fuentes de fe vienen a ser no solamente la Biblia, sino también la tradición. La tradición y la Biblia son fuentes de fe. Eso es lo que se establece aquí. Y bueno, por otro lado, también hay otro punto importante que viene a ser que en el Concilio de Trento se acepta la Vulgata como traducción, así como también la traducción de la Biblia. Pero hay que tener en cuenta, no se permite la libre interpretación de la Biblia. Pueden interpretar lo que se establece. Por otro lado, también en el Concilio de Trento se estableció que todos los sacramentos son válidos. Y también se reafirmó la transustanciación. Profe, ¿qué es eso? La idea de que en el momento de la Eucaristía, Dios está presente en el pan
y en el vino, o sea, en forma de hostia en este caso, ¿no? Durante la misa. Por otro lado, también se reafirma el culto a la Virgen y a los santos y se establece que la presencia de imágenes no están asociados a una idolatría, sino están asociados a una forma de revalorar el papel de ese santo, de esa Virgen dentro de la iglesia. Y también se establece la creación del purgatorio. La gente empieza a creer en el purgatorio. Y también se reafirma el celibato o la castidad de los miembros de la iglesia. Otro punto que se toca dentro del Concilio de Trento es la regulación de los seminarios. Ujú. Profe, ¿qué viene a ser un seminario? Un seminario no es una clase adicional. Un seminario viene a ser un lugar donde se preparan, donde se forman los miembros de la iglesia, los clérigos. 10 años tiene que llevar un estudio una persona para poder dar misa, imagínate. Así es, muy bien. Y bueno, por otro lado también tenemos la llamada Compañía de Jesús o la Orden de los Jesuitas. Profe, Compañía de Jesús, sí, la Compañía de Jesús o la Orden de los Jesuitas. Profe, una pregunta, ¿y quién es ese personaje que aparece ahí a la derecha? El personaje que aparece a la derecha es un ex militar, un ex soldado. Su nombre es Íñigo López de Recalde, pero a este personaje más lo vamos a conocer como San Ignacio de Loyola. Él, en el año de 1540, en la ciudad de Roma, termina logrando la aprobación del Papa Paulo III para la creación de la Compañía de Jesús o de la Orden de los Jesuitas, cuyo líder, ojo, el líder de los jesuitas fue el superior general de los jesuitas. Cuidado, ese fue su líder. ¿Y cuál es el objetivo de esta orden? Los jesuitas iban a ser una orden religiosa que iba a tener como tarea defender y expandir el catolicismo frente al avance de la reforma protestante, así como también otra de sus funciones viene a ser la de promover la educación cristiana, la obediencia al Papa y la evangelización. Y quiero que veas esta imagen. En esta imagen nos damos cuenta cómo ahí vemos a San Ignacio de Loyola, ya con su hábito religioso, y cómo se inclina delante del Papa en una especie de reverencia. Lo que pasa es que es- los jesuitas trataban de rendir respeto y obediencia por completo al Papa. Para ellos, la máxima autoridad no era un rey, sino el Papa, porque representaba a Dios en la tierra. Bueno, tómale captura a esto, muchachos. Sí, muy bien. Ujú. Aquí vemos otra imagen que ilustra justamente a esta orden. Ahí vemos igual. Lo que pasa es que los jesuitas o la Compañía de Jesús, muchachos, es una orden muy adinerada. Van a tener mucho dinero, van a contar con muchos recursos, no te vayas a olvidar, pero por sobre todo eso, por sobre todo eso, van a controlar la educación, van a tener un control educativo muy fuerte. Y bueno, vamos a ir viendo algunos otros puntos. Muy bien. Terminamos la parte, terminamos la parte teórica y nos vamos a qué? A la parte práctica. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, muchachos? Coméntame, coméntame. ¿Ninguna? ¿Seguro, no? ¿Ninguna?
Ok, muy bien. Ya. No hay preguntas. Muy bien, listo. Vamos entonces con la pregunta número uno. Ok, Sharik, muy bien. Muy bien, número uno, dice, la pregunta está al final y dice, ¿qué característica definió la predicación de Savonarola en Florencia? ¿Te acuerdas que te hablé de Savonarola? Él había, al igual que Han Hus, había criticado, ¿qué cosa? La moral, ¿qué más? La corrupción que cometía la iglesia. ¿Cuál es tu respuesta entonces? Muy bien, la clave sería, muy bien, B de bestia, excelente, excelente, claro. Aquí la clave sería la letra B, pues. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. 1B, 2. A ver, la parte final, mira lo que nos dice. En rechazo al luteranismo o al comercio de las indulgencias, impulsó a Martín Lutero a redactar ¿qué cosa? ¿Te acuerdas lo que redactó Martín Lutero? Las 95 tesis, ¿no? Con eso empezó su reforma. Clave, muy bien María, muy bien Yandel, muy bien Gabriela, muy bien Silvia, muy bien Tamaya. Claro, las 95 tesis reformistas. No ven, o bueno, en este caso tenemos la número 3. No te vayas a olvidar con la número 3 dice, una pregunta está al final y dice, ¿qué tipo de práctica fiscal fue comúnmente ejercida por la iglesia sobre los fieles? Cuando hablamos de práctica fiscal significa práctica económica. Ya, muy bien. A ver, dice, A, el cobro anual de rentas eclesiásticas sobre bienes no declarados. B, la exigencia de pagos por el exceso de sacramentos fundamentales. Sí, ¿no? Claro, la 3 sería la B. Claro, no la A. El cobro anual de rentas eclesiásticas sobre bienes no declarados. No, eso no era un impuesto de la iglesia. Pero el hecho de cobrar para que te terminen llevando, para que una persona pueda llevar los sacramentos, sí. Claro, la B. La respuesta sería la B en la número 3. Muy bien. Bueno, y también tenemos la pregunta número 4. A ver, dice, a inicios del siglo XVI, la Iglesia Católica intensificó la venta de indulgencias como un medio para obtener fondos destinados a proyectos religiosos. ¿Ya? Esta práctica fue impulsada por el Papa León X, quien promovió una expansión con el objetivo de, a ver, con el objetivo de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, lo que generó controversias y el rechazo de algunos sectores cristianos. ¿Qué medida adoptó el Papa León X para incrementar la venta de indulgencias en Europa? ¿Cuál sería? A ver, muy bien Pilar, muy bien Sharik, muy bien Florian, muy bien por ahí Daniela, muy bien Yandel. A ver, la autorizó la predicación masiva de las indulgencias, claro, y no solamente la predicación, sino también el comercio, la venta. Número 3. Dice, tras la condena de Martín Lutero en la Dieta de Worms, los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico debatieron sobre la inspiración del luteranismo. En la Dieta de 1526 se concedió cierta libertad religiosa a los gobernantes, pero esta medida fue revertida en la Dieta de Espira, también fue en Espira, de 1529, lo que generó la protesta de príncipes reformistas y el fortalecimiento al movimiento protestante. ¿Qué consecuencia tuvo la Dieta de Spira de 1529 en el desarrollo del luteranismo? ¿Cuál sería? Ya, muy bien, ¿no? Muy bien, Karen, muy bien, Florín, muy bien por ahí, muy bien, Silvia, muy bien, Gabriela, muy bien, Yandel. La A. A ver, se prohibió la expansión del protestantismo en el imperio. Claro, en la primera dieta.
estableció tolerancia religiosa, eso fue en el 26. Pero en 1529, durante la segunda dieta de Espira, se prohíbe eso. Muy bien, número 6. ¿Cuál fue el proceso de consolidación del anglicanismo en Inglaterra? Y dice, distintos monarcas tomaron medidas para eliminar la oposición religiosa, tanto Enrique VIII como sus sucesores. Ya, como sus sucesores, implementaron políticas que castigaban a quienes rechazaban la autoridad real sobre la iglesia, generando conflictos internos y persecuciones. ¿Qué medida adoptó Enrique VIII contra quienes se oponían a la reforma anglicana en su reino? ¿Qué estableció? La pera, no te olvides, la pera no es de él. Entonces, ¿qué cosa establece? La pena de qué? La pena de muerte. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? Oye, oye, ¿cuál es tu respuesta? Mm, La B, ¿no? Claro, muy bien Mayra, muy bien Silvia, muy bien Pilar, muy bien María, muy bien Sharik. La B. Oye, número 7 dice, bueno, en la Europa moderna, los conflictos religiosos generados por la ruptura con la Iglesia católica provocaron las transformaciones en las estructuras de poder. En este contexto, se afianzaron nuevas formas de organización estatal que promovieron ujú, la centralización del gobierno y la independencia de decisiones internas. De esta manera, la crisis de la legitimidad papal permitió, o sea, si el papa se debilitó, ¿qué generó eso? El fortalecimiento de quiénes, de los señores feudales, así es, en distintos reinos, ¿no? De Europa. Así es. ¿Cuál sería la C? El control legal y directo del monarca. No, si más bien en Alemania el monarca estuvo apoyando a la iglesia. No puede ser así. A ver, sí, alguien está levantando la mano. A ver. ¿Mm? No, profesor, es por las encuestas. Ah, ok, 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 entiendo, entiendo. Muy bien, listo, chicos. Ya, seguimos, entonces la respuesta sería la E, ¿no? El fortalecimiento interno, ujú, y soberano, así es. Bien, ahora vamos a la número 8. Dice, al final, en este sentido, una consecuencia sociocultural impulsada por la reforma protestante en los siglos posteriores fue, a ver, ¿cuál sería una consecuencia? Si al final el protestantismo triunfa, ¿eso qué significa? Que se van a difundir qué tipo de ideas, ideas alejadas a la iglesia. Estamos hablando de qué temas o pensamientos laicos. Ujú. No puede ser la B porque dice artes luteranas, y el luteranismo no es un arte, recuerda. Por eso no puede ser la B. Número 9 dice relacione correctamente los elementos vinculados a la paz de Augsburgo con sus respectivas descripciones. A ver, la paz de Augsburgo de 1555, ¿con qué lo vinculas? A ver, la paz de Augsburgo. Ujú. A ver, la A, ¿no? Claro, fue un reconocimiento a través de una tolerancia religiosa o una libertad de culto. Se reconoce legalmente el luteranismo, claro, en el siglo. Ya, sería 1A. Luego, en la 3 acá hay que aprovechar que dice Liga de Esmalcalda. ¿Qué viene a ser? Esta va a ser una alianza político-militar de quienes, de los señores feudales o príncipes luteranos, ¿no? Así es. ¿Cuál sería entonces? Sería 3C. Si es 1A, 3C, la 4. Mira, dice Liga de Nuremberg. ¿Con qué los relacionas? Con una coalición católica que promovía la defensa del orden religioso, sí. Muy bien, ¿cuál sería la clave, chicos? Chicas.
A ver, 1A, 2B, sí, ¿no? Claro. 3C y 4D. Claro, la clave sería la alternativa A. Número 10. 10, en la parte final, mira lo que dice. En esta doctrina calvinista o en la doctrina calvinista, la predestinación sostiene que, ¿qué cosa era predestinar? ¿Recuerdas? ¿Qué era predestinar? Claro, señala que Dios establece con antelación quién se salva o se condena. Claro, esa es la predestinación. Bien. Muy bien, Meili. Muy bien por ahí, Sharik. Muy bien, Karen. Muy bien, Tamaya. Muy bien, María. Número 11. La pregunta está al final y dice, ¿qué medida adoptó la Iglesia frente a todo ello? Frente a la contrarreforma. A ver, ¿cuál es la medida que adopta la Iglesia? Una de las cosas que se termina estableciendo viene a ser, durante la contrarreforma se reafirma la autoridad de la Iglesia. Vamos, vamos. ¿Podría ser la A? Sí, ¿no? Porque dice la reafirmación de la autoridad absoluta del pontífice, o sea, del Papa. Por supuesto. Muy bien, Sharik. Muy bien, Meili. Excelente, Karen. Muy bien, Silvia. Vamos con la número 2. La Compañía de Jesús se destacó por su rigurosa organización y estricta disciplina, ¿sí? La formación de este grupo de miembros de la Compañía de Jesús debería ser una organización estricta, ¿no? Rigurosa, ujú, estricta, con características que le permitieron desempeñar un papel clave en la contrarreforma. Su estructura jerárquica aseguraba la obediencia absoluta de sus miembros y facilitaba la expansión de sus misiones religiosas a distintos continentes. Y dice al final, la Compañía de Jesús adoptó un sistema organizativo basado en una estricta jerarquía, donde la máxima autoridad era ejercida por quién. ¿Quién era el líder de los jesuitas? ¿Te acuerdas? No es la B, porque el pontífice romano es el Papa, y para el jesuita el Papa era el máximo líder de su orden, no, porque el Papa era el máximo líder religioso. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Muy bien, la A, superior general, es el líder supremo de los jesuitas. Muy bien, excelente, Gabriela, muy bien, Silvia, muy bien, Karen. Vamos ahora con la pregunta número 13. La pregunta 13 dice, ¿qué sacramento fue reafirmado en el Concilio de Trento como esencial para la justificación de creyente? ¿Cuál sería? Recuerden que ahí se reafirma 7 sacramentos. Entonces podríamos hacerla, a ver, muy bien, el bautismo como el inicio de la vida cristiana, claro, así es. Y tenemos también la pregunta, muy bien, la 13 es la A. Recuerden que todos los 7 sacramentos fueron reafirmados, los 7. En la 14 dice, durante la contrarreforma, la Iglesia Católica estableció el índice de libros prohibidos, el índice de libros prohibidos para controlar la difusión de ideas contrarias a la doctrina. La inclusión de una obra en esta lista dependía de criterios específicos que evaluaban su contenido, su impacto en la fe cristiana. Uno de los principales criterios utilizados para la inclusión de libros en el índice o índice, que era una lista de libros prohibidos, fue la presencia de que desafiaban los dogmas católicos y promovían interpretaciones contrarias a la ortodoxa religiosa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería tu clave aquí? La 14 dice Silvia, la A, Josafat la A, Sharik la A, Tamaya también la A, Karen también la A. ¿Ya? Ponemos, a ver, la presencia de doctrinas heréticas y críticas eclesiásticas. Sí, esa es la respuesta, la A, muy bien. 15. Dice, ¿qué medida fue implementada tras el Concilio de Trento para mejorar la formación sacerdotal? Es una muy buena pregunta.
En el Concilio de Trento se reafirman muchas cosas, pero también durante el Concilio de Trento, para poder mejorar la formación de los sacerdotes, se crean seminarios, ¿te acuerdas? Muy bien, Silvia, muy bien, Josafá, muy bien, Karen, muy bien, Daniela, muy bien, Gabriela, claro, claro. Obviamente, en el Concilio de Trento lo que se hace es eh, establecer la creación de los seminarios como centro de formación religiosa. Ujú, muy bien, la respuesta sería la A. Así es. Muy bien, muy bien. Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? A ver, pregunten sus dudas. A ver, ¿hay algo que no ha quedado claro? Ok, María, bien. Todo claro, dice. Muy bien. Ok, Sharik, muy bien. Ok, Daniela. Listo, chicos. No se olviden de algo para terminar. Todas las iglesias protestantes fueron independientes del papado de Italia. Todos, 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 ¿ya? Ninguno acepta hasta ahora la autoridad del papa. Muy bien, Silvia. Excelente, chicos. Listo, nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense bastante, muchachos. Hasta luego, gracias.